Muy buenas, pues hoy os traigo un vídeo muy cortito en el cual vamos a intentar limpiar la parte de la boquilla de una Lamy Safari. ¿Qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar que la pluma empiece a escribir de manera entrecortada porque tenga tinta almacenada, tinta que no sea limpiada adecuadamente dentro del plumín o dentro de lo que es la boquilla en sí, y nos obligue pues a desmontarla. En concreto, desmontar esta pluma no es muy difícil, pero bueno, hay que seguir unos pasos que me gustaría que viéramos en este vídeo y que lo hiciéramos sobre la marcha. Es difícil muchas veces hacer las cosas en directo porque puede que no salgan bien, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, que tampoco pasa nada. Lo primero sería desmontar el plumín. Como sabéis, en esta pluma, la Lamy Safari, pues existen diversas medidas de plumín, que creo que van desde la extra fina hasta lo que es la punta cortada o la stub de 1,9 milímetros, de casi 2 milímetros, y esos plumines se pueden intercambiar entre sí muy fácilmente. Estos plumines se pueden conseguir en algunas papelerías o en tiendas online. Y ya os digo, en este caso es un M, pero lo podemos sustituir por cualquier otro. El proceso de sustitución es muy sencillo. Yo os recomiendo que una vez que hayáis intentado limpiar la pluma, esperéis un poquito a que se seque, porque vamos a intentar sacarlo con un trocito de cámara vieja de bicicleta. Hay otro método que es pegar una cinta adhesiva y tirar de la cinta adhesiva. Si el plumín está limpio y no tiene ninguna tinta que lo haya dejado agarrotado, pues con eso va a valer. Pero si no, pues a veces hay que andar tirando con la cámara de bicicleta. La cámara de bicicleta, pues lo que haríamos sería cogerlo así alrededor y directamente pues aflojar y tirar. Y ya ha salido. Ahora nos preguntamos por qué la utilidad esta del paño de cocina. Bueno, pues ya lo acabáis de ver, ¿no? A veces estas piezas pequeñas caen y si estamos trabajando sobre una superficie dura, sobre un cristal o algo así, pues corremos el riesgo de que salten y que se deterioren. Si tenemos debajo, pues como en este caso, una cartulina y un trozo de papel de cocina o de papel absorbente, pues lo que vamos a conseguir es que no se nos estropee, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer una vez que tenemos desmontado el plumín? Pues hombre, lógicamente lo primero sería limpiarlo adecuadamente, tanto por la parte de dentro como por la parte de fuera. Y aquí solemos tener un problema, que es que a veces lo que es entre los dos gavilanes, pues se ha quedado acumulada algo de tinta que la podemos ver al trasluz y que es lo que impide que haya un flujo correcto de tinta a lo que es la punta, ¿vale? ¿Eso cómo lo podemos solucionar? Lo primero, insisto, sería hacer un enjuagado y meterla en la solución jabonosa, como hacemos siempre. No sé si aquí se puede ver en algún momento. Veis que esta está, creo que aquí se ve, ¿no? Está perfectamente limpia, pasa la luz perfectamente a través de ella porque está limpia, pero a veces no es así. Lo podéis ver a trasluz que se ha quedado la tinta metida, tinta seca, y hay que sacarla. ¿Cómo la sacamos? Pues aquí entra en acción la segunda de las herramientas que tenemos, que es algo tan sencillo como un papel un papel de soporte de etiquetas. Etiquetas de papel que vienen en esta parte de papel plastificada o encerada, que es un poco más rígida. Es un poco más rígida que lo que es el papel normal. ¿Y qué sería lo que tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es intentar colocar a ver si soy capaz aquí en directo, intentar colocar este papel entre las puntas del plumín, a ver si sale, que esto es lo malo del directo, y limpiar. ¿Veis? Ahí ha entrado. En el momento que lo tenemos así, pues sería tan fácil como ir moviendo un poco hacia arriba y hacia abajo, girando un poquito para un lado, girando un poquito para el otro. Volvemos a hacer la misma curva para un lado, doblamos hacia el siguiente, hasta que esto sale, pues bueno, pues como podéis imaginar, sale limpio como una patena. Yo espero que esté enfocando bien la cámara y que estéis viendo que la punta está limpia.
Este suele ser el problema en el 90% de los casos, que se ha quedado tinta aquí pegada o atascada. Una vez que la hemos limpiado, lo suyo sería volver a montar el plumín, que se monta así sobre los hombros que tiene, nada más que apretando. Pero a veces con esto no es suficiente y lo que tenemos que hacer es desmontar el alimentador. Un alimentador que además es un poco curioso, como podréis ver ahora. Entonces sacamos otra vez el plumín, lo dejamos por aquí y vamos a intentar extraer el alimentador. El alimentador sale por fricción. Hay dos tipos, bueno, hay alguno más, pero los dos principales son los alimentadores que van atornillados, que se desenroscan, y otros que van montados a presión. Dentro de los que van montados a presión, pues tenemos dos tipos, los que salen hacia adelante y los que salen hacia atrás. En este caso vamos a ver este que sale hacia adelante. ¿Cómo podemos ver que un alimentador sale hacia adelante? Parece una chorrada, pero hay que mirar la parte de atrás. La parte de atrás, a ver si la cámara enfoca bien. No sé si estáis viendo que la pieza plástica rodea, o sea, cubre prácticamente toda esta zona interior donde apoya el cartucho, y lo único que deja es un pequeño orificio por donde pasa la tinta al alimentador. Entonces ahí está claro que si apretamos no va a salir, porque esta pieza de plástico lo impediría. El diámetro interior de la pieza de plástico no permitiría que pasara al alimentador. En este caso, pues obviamente el alimentador tiene que salir hacia afuera. Y para que salga hacia afuera, pues lo que vamos a hacer es seguir un poco la misma técnica. Lo cogemos con la cámara de bicicleta y vamos tirando. A ver si somos capaces de sacarlo. Ya está fuera. Todas estas operaciones de mantenimiento pues tienen un riesgo, que es que pues en una de estas tiras te puedes cargar esta pequeña pieza. Bueno, son cosas que si no es necesario, pues no hay que hacerlas. Si no es necesario, pues lo que hemos comentado antes, o sea, con la solución jabonosa y con un enjuagado va que chuta. Pero hay casos en los que, oye, tenemos una pluma, o bien que la hemos comprado ya usada, o que nos la hemos encontrado y tiene restos de tinta, o que en su día se nos olvidó limpiarla y no nos vamos a quedar sin utilizarla. Entonces, oye, tenemos que hacer algo para limpiarla. Y esa limpieza profunda suele llevar aparejado el desmontar el plumín, como hemos visto, y desmontar el alimentador. En este caso, el alimentador, que es un alimentador de aletas, es bastante tradicional, entre comillas, pero tiene una característica especial y es que tiene dos piezas. Tiene aquí una pieza superior que, como veis, sale hacia atrás arrastrando. ¿Eso qué significa? Pues que lo que son las líneas, los canales del alimentador, pues están ocultos debajo de esta pieza. Y si se hubiera quedado tinta aquí pegada, pues sería francamente imposible sacarla. Porque bueno, podemos disolver y esperar a que se vaya. Podemos emplear una solución con agua jabonosa en principio, si no amoníaco, si no lejía, y si no, pues comprar una máquina de ultrasonidos y esperar a que toda esa tinta que se haya podido quedar ahí se vaya, se disuelva. Pero en este caso hay una solución más sencilla, que es desmontar y limpiar. ¿Y cómo sería la limpieza? Pues hombre, yo lo primero, esto lo metería la solución jabonosa, lo reblandecería un poco e intentaría incluso con un cepillo de dientes muy flojito, de cerdas muy finitas, pues frotar un poquitín para que se fuera lo más gordo. ¿Y después qué haríamos? Pues aquí vuelve a entrar en acción nuestro amigo el papel de etiquetas, que ya veis que ha servido perfectamente para limpiar entre sí los gavilanes, o lo que son las puntas del plumín, pero es que también nos va a servir para limpiar los canales del alimentador. O si os estáis fijando, estamos haciendo pasar una de las puntas y la otra del principio hasta el final. Espero que la cámara lo esté recogiendo y esto sale limpio como una patena. Ahora ya sí tenemos claro que no hay ninguna fibra que se haya podido, ninguna pelusa que se haya quedado atascada, ningún rastro de tinta. Este alimentador ahora mismo estaría en perfectas condiciones de funcionamiento, tanto el alimentador como lo que es el plumín. ¿Qué nos quedaría? Pues una vez que ya hemos verificado que esto está perfectamente limpio, pues lo que vamos a hacer es volver a montar esta parte del alimentador. Si no recuerdo mal, era así.
Ya digo que es un alimentador que tiene un montaje un poco diferente a otros. Ahora que ya está vuelto a montar, volvemos a colocar el conjunto. Como sabéis, la boquilla del AMI Safari tiene este agarre triangular, por lo tanto la posición en la que tiene que entrar es esta, el plumín hacia arriba. Además tiene aquí unas guías que, como veis, impiden el giro. Esta parte de aquí habría que orientarla con las guías, que no se van a ver muy bien, pero están ahí. Y una vez que lo tengamos metido, insisto, en esta posición, esto sería el agarre, esto sería el plumín, que tengamos claro que no nos equivocamos, pues hacemos lo que es la inserción del plumín. Aquí sonará un clic, ahí ha sonado, y ya estaría montado el plumín, perdón, el alimentador. ¿Qué nos quedaría? Colocar el plumín con sus característicos agarres, ¿no? Pues habría que meterlo aquí deslizando. Y ya tendríamos montado el plumín del AMI. Haré otro vídeo para que veáis cómo esta pluma, que bueno, me tenéis que creer, esta pluma no escribía nada, o sea, tenía un flujo pobrísimo y no había manera de escribir con ella ni 2 líneas porque se quedaba sin flujo porque tenía no solamente sucio el alimentador, sino tenía sucia esta parte entre los dos gavilanes, que no, ya os digo, es muy difícil limpiarlo si no tienes esta hojita o alguna galga muy fina que podéis tener, alguna hoja de aluminio muy fina, pero creo que este papel encerado de las etiquetas viene muy bien. No va a dañar en absoluto el alimentador, tampoco suelta nada y es muy fino. Así que yo es el que utilizo. Pues nada más, aquí ya tendríamos montado lo que es el conjunto de plumín y alimentador. Os pongo al lado las pocas herramientas que hemos utilizado, que es el papel este de las etiquetas y un cachito de cámara de bicicleta. Y aquí terminamos el vídeo. Espero que os haya servido. Espero vuestros comentarios y nada, pues me decís si habéis tenido algún problema también de flujo escaso o de escritura intermitente con vuestras plumas y cómo lo habéis solucionado. Pues nada más, un abrazo y hasta el siguiente.